Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Jiménez y les voy a presentar el primer punto del taller de vectores. Esto es en primera instancia, tenemos el plano. Acá lo voy a mostrar en la experiencia 2D. Entonces, vamos a borrar lo que tenemos. Según las indicaciones, lo primero que se debe hacer es seleccionar un vector. Entonces, en este caso yo voy a tomar este y dice que ubicarlo en cualquier parte del plano. Entonces acá podemos ver, yo ya tengo configurado acá de pronto para que me muestre los valores, el ángulo y en sí la cuadrícula. Entonces la primera opción es verificar desde acá arriba qué podemos ver. Entonces acá si yo lo muevo podemos verificar cómo cambia el ángulo y aparte si le colocamos los valores podemos ver cómo cambia y de una vez nos va calculando acá. Como segunda opción, lo que tenemos acá son los componentes. En este momento tengo seleccionado este, que es para que nos muestre básicamente el triángulo que forma el ángulo, pero también podemos utilizar lo que es una proyección, por decirlo así, para poder ver al centro del plano cartesiano y también cómo abrirlo. Acá podemos moverlo ya sea a la parte negativa del plano o dejarlo en la parte positiva. Listo, eso es como lo que permite hacer respecto al movimiento de vectores. Ya la parte inferior es simplemente si queremos cambiarle de pronto el color o algo más. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Dairo López y voy a desarrollar la pregunta 2.2 para dos vectores. La pregunta A dice, seleccionar dos vectores de las opciones predeterminadas, ubicarlos preferentemente en el origen y seleccionar la opción suma para ver el vector resultante. Por consiguiente, vamos a seleccionar el vector A desde el punto de inicio y voy a seleccionar la opción B en la cabeza del vector A. Y acá dice que debe sumarlos. Y acá se obtiene el resultante de la suma del vector A y del vector B. La pregunta B dice, seleccionar la opción ángulo y proyección para ver los valores de los componentes, magnitudes y ángulos que se forman. Por consiguiente, vamos a activar la opción de valores, ángulos y componentes. Por consiguiente, para ir resolviendo el punto E que dice, en cada caso describir lo que sucede. Por consiguiente, acá tenemos un ángulo de 53 grados en el punto B, en el vector B, un ángulo de 36 grados y en el vector resultante un grado de 45 grados. Y si lo sumamos acá, vemos que acá está la suma de los dos vectores. ¿Listo? Dice la pregunta C. Seleccionar otro vector que sume los anteriores. Se puede usar la segunda opción de dibujado de vectores. Por consiguiente, vamos a seleccionar el tercer vector. Y lo podemos ubicar acá. Dice la pregunta D. Mover los vectores para que el valor resultante valga 0. Elimine la selección de valores y ángulos para evitar que se sature el ejemplo. Por consiguiente, vamos a eliminar la opción de valores, vamos a eliminar la opción de ángulo y lo vamos a mover al punto 0 para eliminar o quitar el valor de resultantes y valga 0. Listo, lo movimos al punto de inicio y acá podemos ver que el resultante ya vale 0. Vamos a activar valores. Y acá determinamos o se puede ver que el valor es 0. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Iván Arias y en este momento les voy a explicar el punto 2.3. Bueno, vamos a comenzar con la solución de cada una de las preguntas planteadas.
La primera es, ¿se puede descomponer la suma de vectores? Entonces, lo primero que vamos a realizar es ubicar el primer vector desde el punto cero y este siguiente vector lo vamos a colocar en el punto 10 del eje X. Vamos a habilitar aquí la suma. Vamos a colocarla por acá para que se vea bien. Entonces, sí se puede descomponer, ya que cuando sumamos dos o más vectores y obtenemos un vector resultante, ese vector también puede descomponerse en sus componentes. Por ejemplo, si a esta suma le quitamos esta magnitud, nos va a dar como resultado esta, que fue la primera que colocamos, tiene el mismo valor. Entonces aquí damos respuesta a nuestra primera pregunta. La segunda pregunta que nos indican es, ¿se puede sumar tres vectores? Relaciónenlo con un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a borrar acá y vamos a ubicar nuevamente desde el punto cero. Lo que vamos a hacer es simular que es una persona que está en un parque caminando y va a cambiar de dirección en el trayecto en el que vaya caminando. Entonces el primer recorrido que va a realizar es desde el punto cero y va a recorrer 10 metros. En este segundo vector vamos a colocarlo aquí desde el punto final y vamos a ver que el desplazamiento cambió desde desde el 10 y recorrió 15 metros. Aquí el siguiente punto lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar este siguiente vector y el desplazamiento va a ser 4 metros hacia el oeste. Entonces aquí vemos el recorrido de la persona y este es el resultado de otro vector. Entonces aquí este resultado del otro vector que indica la posición final es el método de punta con cola, que consiste en colocar los vectores uno después del otro en el que la punta de un vector coincide con la cola de la siguiente. Entonces el vector resultante se dibuja desde la cola del primer vector hasta la punta del último, dando como resultado el recorrido. En la siguiente pregunta nos indican qué significa el valor resultante. Tenemos que justificarlo según este mismo ejemplo. Entonces, como veíamos en este ejemplo anterior, se mencionaba que esta es la distancia que se recorrió en total, dando como resultado este vector resultante. Entonces ahí podemos evidenciar, dar respuesta a la pregunta. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿puede el valor resultante valer 0? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a colocar este vector aquí en el eje X. Vamos a colocar hasta 10. Vamos a colocar otro vector aquí en el eje X también y vamos a colocarlo en menos 10. Entonces, si el valor resultante puede ser 0, cuando las fuerzas o vectores aplicados se equilibran entre sí, esto ocurre cuando la suma de todas las magnitudes y direcciones producen un efecto nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un ejemplo como más visual. Entonces, vamos a ubicar una persona aquí en este extremo y otra persona aquí en este extremo. Entonces, estas dos personas van a jalar una cuerda con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. Las fuerzas se cancelan y el vector resultante pues va a ser 0, representando una situación de equilibrio. Aquí damos respuesta a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos dan es, ¿qué es la magnitud de un vector? Entonces nos piden que relacionemos eso en 3 ejemplos de contextos reales. Vamos a borrar esto. Entonces nos dicen que la magnitud de un vector es el tamaño o valor numérico que indica cuánto mide la cantidad representada. Por ejemplo, puede ser la fuerza, la velocidad o el desplazamiento, sin importar su dirección. Entonces vamos a colocar uno de los ejemplos reales. Acá vamos a ubicar desde el punto 0 y vamos a hacer de cuenta de que este es un automóvil. Entonces vamos a representar aquí que la velocidad del automóvil es 80 kilómetros por hora y lo estamos representando aquí en el eje X, donde vemos el desplazamiento hacia el este. Vamos a colocar otro ejemplo acá, también vamos a iniciar desde el punto 0, pero este lo vamos a colocar así en posición diagonal. Aquí vamos a hacer de cuenta que esta es la fuerza al empujar una puerta. La podemos ver representada aquí donde combinamos dirección horizontal y dirección vertical. Y como último vamos a colocar aquí el siguiente ejemplo, que es
el recorrido que una persona hace, y lo vamos a colocar en el desplazamiento al caminar, donde vemos el recorrido en el eje Y de la persona que va hacia el norte. Entonces aquí podemos ver que cada una de estas flechas muestra la magnitud y dirección de una magnitud vectorial real en el plano cartesiano. Y así damos por terminada entonces las respuestas a nuestro punto 2.3. Listo, hola, mi nombre es Juan Esteban. Voy a explicarles el punto 3 y básicamente vamos a empezar por calcular la suma del resultante de las dos vectores. El vector, tenemos en este caso el vector A y el vector B, que básicamente se hace porque tenemos acá en esta parte los datos del vector A sería 5, 7 de bx, by, y en este tenemos los del vector B. Bueno, la suma de los componentes se hace más de ax más bx, que en este caso sería 5 que tenemos de ax, y menos 15 que tenemos de bx, que daría menos 10. Y para hallar rx tenemos ay más by, que en este caso sería 7. Ay sería 7 y le sumamos by, que sería 5, que nos daría un total de 12. Para encontrar el vector resultante, se tiene que R es igual a menos 10.0 y 12.0. Su magnitud, pues en este caso sería raíz cuadrada de menos 10 elevado a la 2 más 12 elevado a la 2, que nos daría raíz cuadrada de 100 más 144, que esto se sumaría y daría 244, y la raíz de 244 sería 15,6. Bueno, ¿cómo cambiaría el vector resultante si el vector A se le cambiara su dirección sin cambiar su magnitud? En este caso, para cambiar de dirección, tenemos que esta es la magnitud, que sería 5 y 7, y este es el vector A. Entonces, si queremos cambiar la dirección, podemos ponerla 5, 7, y sería acá, que nos daría que si cambiamos la dirección del vector A, cambiarían sus componentes en AX y en AY. También cambiará como vector resultante, que se calcula sumando los componentes A y B. Un cambio de las componentes de A alterará directamente las componentes del vector resultante. Como se puede ver en este caso, antes teníamos un vector resultante de 15,6, ahora es 20,6, sin importar que la magnitud sea la misma. Al cambiar la dirección del vector A, tanto la magnitud como la dirección del vector resultante cambiará. La única forma en que no cambiaría sería dándole un giro 360 grados para que vuelva a su posición original. Listo. Punto B. ¿Cómo cambiará el vector resultante si el vector A tuviera el doble de magnitud? Tenemos que tenemos que mide AX es 5 y AY es 7. Entonces, si vemos que al sacar el doble de este vector, que se saca de esta manera, 2 por 5, 2 por 7, que sería igual a AX 10 y AY 14. En este caso vamos a ponerlo acá. 10, 14. Acá vemos que el vector resultante sería mucho más alto, más largo, ya que se duplicaría el valor. Ahora calculando, pues vemos que a X hacemos el mismo proceso que ya hicimos para hallar el valor resultante. Nos daría que para hallar el Rx nos daría 5 y el Ry nos daría 19. Si hacemos el mismo proceso, daría 19, que anteriormente como valor resultante teníamos 15, ahora tenemos 19. Entonces, por lo tanto, el valor resultante cambiará tanto en magnitud como en dirección. Vemos que antes tenía una dirección más corta, tenía un ángulo más cerrado. En este caso ya tenemos algo más abierto aquí. Listo. Como
Bueno, tercer punto, ¿qué sucederá con el vector resultante si el vector A y el vector B tuvieran el doble de magnitud? ¿Qué pasará si los dos tuvieran el doble? En este caso, el vector, le hacemos el vector B tiene menos 10.0 en Bx y en By tiene 12. Si sacamos el doble, sería 20, 24. 20 y 24. A ver. Bueno. No nos alcanza acá la gráfica. Entonces, igualmente haciendo este cálculo así nomás, vemos que el valor resultante alcanza a ser, sube más, su ángulo mantiene, pero tiene mucho más alcance. Si hacemos el mismo cálculo que en lo anterior para hallar el valor resultante de nuevo con los nuevos datos que nos arroja, vemos que el valor resultante duplicaría nuevamente su magnitud, pero su dirección y sentido permanecerían exactamente iguales, ya que se escaló de manera uniforme y el resultado sería 31,2. En este caso no nos aparece igual, ya que no logramos ubicar igual. Listo. Explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes en un vector. Listo, la relación es fundamental y se basa en la trigonometría del triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos imaginamos un vector como una magnitud y un ángulo medido desde el eje X, que sería este de acá, sus componentes Bx y By se relacionan de la siguiente manera. De magnitud y ángulo componentes, los componentes de proyección de vector en los ejes, componente X sería Bx igual a B por el coseno a 0, y el componente Y sería con el sin. De componentes a magnitud y ángulos se usan las relaciones inversas. Magnitud se obtiene el teorema de Pitágoras, que sería raíz B, que es igual, vector es igual a raíz cuadrada de B abajo X elevado a la 2 más B de Y elevado a la 2. Y el ángulo se obtiene con la función arco tangente de 0, que es arco tangente, que es BY dividido sobre BX, ajustando el cuadrante según los signos de BX y BY. Bueno, explique si alguna relación entre la magnitud de dos vectores es sumar la magnitud del vector resultante. Vamos despacio. Acá. Bueno, si existe una relación muy importante conocida como la desigualdad del triángulo, la magnitud del vector resultante R siempre estará en la resta y en la suma de las magnitudes de los vectores que se suman, en este caso A y B. Tenemos que A menos B es menor o igual al resultado, que es menor o igual a A más B. La magnitud resultante es máxima. ¿Qué quiere decir? Resulta el resultado es igual a más B, con los dos vectores que apuntan a la misma dirección o ángulo de 0 grados entre ellos. La magnitud resultante es mínima. R pues es igual a más B, a vector A más B, con dos vectores que apuntan en las direcciones opuestas, ángulos a 180 grados entre ellos. Para cualquier otro ángulo, la magnitud del resultante estará en un punto entre estos dos extremos. Y bueno, describa punto final, describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de los vectores. Para sumar estos tres vectores y encontrar el resultado, el método más preciso es el analítico por componentes. Se tiene paso 1 descomponer cada vector en sus componentes. Primero, asegúrate de tener componentes X y Y para cada vector. Como lo teníamos en el anterior, que era Bx y By, que cada uno tenga esos dos. En este caso, pues serían 3. Listo. Y si tienes
Si tienes magnitud y ángulo, calculas cómo se multiplicó, explicó en el punto B. Y D. Vector A que se tiene, entonces en este caso sería AX a Y, vector B, BX, como se tenía anteriormente, y se le suma el vector C, que en este caso sería CX y CY. Para sumar los vectores correspondientes, se tiene la suma de todos los componentes en X por un lado y luego la suma de todos los componentes en Y por otro lado, para encontrar los componentes del vector resultante. Componentes del resultado X, resultante X sería AX más BY más CX más AX más CX más CX. Componentes resultante, en este caso sería Y, del resultante RY sería la suma de AY más BY más CY. Como tercer paso se tiene que escribir el vector resultante. El vector resultante se expresa como componentes que acabas de calcular, que sería el RX más el RY, que sería R que es igual a RX, RY. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias.